del coloquio, segundo coloquio de educación virtual. Tengo el honor de estar en compañía con tres notables profesores de aquí de la división de CBI, de CBS y de CCH. Voy a presentarlos en primera instancia y después les pediré que hagan su presentación en un máximo de 10 minutos. ¿Sí? Les aviso cuando vayan, sean 2 minutos. Está el doctor Federico Becerer, es profesor e investigador del Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa. Aquí obtuvo su licenciatura en Antropología Social. Es maestro en Antropología por la Universidad de California en Riverside y obtuvo su doctorado en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Fue coordinador de la licenciatura en Antropología Social, jefe del Departamento de Antropología y secretario de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha publicado 9 libros colectivos o de autor, recibido de la UAM el premio a la investigación, ha dirigido más de 70 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Entre ellas se encuentran trabajos premiados por el INAH, la Academia Mexicana de Ciencias, la Secretaría del Trabajo y el Diploma de la Investigación en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha trabajado en investigaciones colaborativas con alumnos de distintas disciplinas en proyectos de investigación financiados por CONACYT, por la Universidad de California y por la Fundación Rockefeller. Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, el doctor Hugo Joaquín Ávila Paredes realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Química de la UAM en esta unidad, maestría en Ciencias y doctorado en Ingeniería Química en el Departamento de Chemical Engineering and Material Science de la Universidad de California en Davis. Desde el 2009 es profesor investigador en el área de Ingeniería Química de la UAMI y desde el 2018 es coordinador de la licenciatura en Ingeniería Química. Ha participado como dictaminador de las revistas Solid State Ionics, Journal of Cleaner Production, International Journal of Hydrogen Energy y Revista Mexicana de Ingeniería Química. Desde julio del 2015 es miembro del Comité Editorial de Contactos, Revista de Educación en Ciencias e Ingeniería de la UAMI. Sus trabajos de investigación se encuentran en las áreas de desarrollo y estudio de materiales e integración de celdas de combustibles tipo óxido sólido y desarrollo de procesos basados en el cultivo de microalgas para la mitigación de dióxido de carbono y la producción de metabolitos de valor agregado. Finalmente, nos presentará la doctora Flor de María Cuervo López, que es profesora investigadora titular C de tiempo completo y pertenece al Departamento de Biotecnología de nuestra unidad. Cursó sus estudios de doctorado en biotecnología en esta unidad, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es la aplicación de la fisiología microbiana para la eliminación de contaminantes carbonados, nitrogenados y azufurados de las aguas residuales. Ha publicado artículos científicos internacionales sobre este tema y ha dirigido tesis de estudiantes a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Ha impartido diversos cursos a nivel licenciatura y posgrado. Actualmente, a nivel licenciatura, imparte los cursos de Laboratorio Integral de Ingeniería Bioquímica, Laboratorio Integral, Fenómenos de Transporte en Procesos Microbianos y Microbiología General, que forman parte del plan de estudios de las carreras de Ingeniería Bioquímica Industrial e Ingeniería de Alimentos. A nivel posgrado, imparten la maestría en biotecnología en el curso de Fisiología de Microorganismos Industriales. El propósito de esta mesa es precisamente que nos compartan sus experiencias en relación con las salidas de campo o las visitas a la parte industrial. ¿Sí? Lo dejamos con el doctor Federico. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer poder compartir las experiencias y las angustias también. Bueno, lo que voy a presentar brevemente es un poco qué sabíamos y qué sabíamos ya y qué aprendimos durante la pandemia en términos de la docencia y en particular lo que tiene que ver con el aspecto colaborativo, pero también el manejo de tecnologías. Yo me voy a referir, aquí tenemos el mapa curricular de la carrera de la licenciatura en Antropología Social y me voy a
referir a los últimos 4 trimestres, que son los que están en morado abajo, donde hay una materia que es proyecto de investigación, luego los alumnos y las alumnas salen a campo durante 2 trimestres y finalmente redactan un informe al final de su trabajo. Y esto se hace de forma escolarizada. Esto es una parte importante. No es un trabajo de investigación que se van y luego a ver cuando regresan, sino que están en un grupo con un profesor. Y bueno, lo que yo quisiera, en cuanto a los antecedentes, que son importantes, me parece, para la especificidad de nuestros trabajos de campo, es que em, la realidad nos impuso muchos demandas, digamos, ¿no? Nos impuso circunstancias a resolver en la docencia y una de ellas fue, por un lado, el proceso de transnacionalización de nuestra sociedad, ¿no? La migración, por ejemplo, que era el tema que nosotros estudiábamos, y también la presencia ya de mucha tecnología, en el caso particular que nosotros estudiábamos, indígenas, migrantes, pues tenían cámaras y de cine, cámaras digitales. Y para nosotros, pues nos implicó aprender cosas nuevas, no hacer docencia multisituada, es decir, que viajaran a Estados Unidos y en México a hacer su trabajo de campo, usar métodos como cámaras y cámaras de cine, y también generar mecanismos para lograr la colaboración del grupo en esas circunstancias. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos fue viajar a estos estados de la República. Primero estuvieron en Oaxaca viviendo en comunidad, luego viajaron a donde estaban los familiares y los miembros de la comunidad en Estados Unidos. Éramos un grupo grande, se estudiaron 23 comunidades y se elaboraron tesis al final. Nos implicó la digitalización de la docencia en parte porque ya había en estas poblaciones indígenas, pues internet, la gente llevaba sus cámaras y nosotros también usamos medios digitales, ¿no? Cámaras para hacer investigación. Les dimos, por ejemplo, en un ejercicio, cámaras a jovencitos en México y en Estados Unidos para que documentaran los problemas que había y seleccionamos de cerca de 4,000 fotografías que se sacaron y los problemas principales y ellos los montaron en un medio digital. Entonces, en cierta manera, iban adelante de nosotros. Empezamos pensando en un colaboratorio y aquí lo importante es que, digamos, muchas veces se dice que el campo es el laboratorio de los antropólogos, pero no es así porque, digamos, en un laboratorio se trae la realidad a la universidad, ¿no? Y nosotros vamos a la realidad. Así es que para nosotros la realidad es el aula, ¿no? Y en realidad traemos muchas veces allá, aprendemos de las personas con las que trabajamos y luego a veces traemos esta información al laboratorio, que es donde nos reunimos, digamos, y me gustaría destacar que en este modelo, entonces genera varias cosas, ¿no? Por un lado, una colaboración, porque son proyectos colectivos. Hemos trabajado siempre con alumnos de posgrado y licenciatura, entonces hay una colaboración entre niveles, pero también se ha generado, el modelo de antropología ha generado esto que podríamos llamar no solamente la figura del profesor investigador, sino también del alumno investigador, una idea que me parece que es importante destacar. Este, y los resultados, pues fueron tesis premiadas, en una colección donde publicamos las tesis y el impacto social fue que estos trabajos ayudaron a las comunidades al diagnóstico de sus propias condiciones para la gobernanza comunitaria. Bueno, esa fue nuestra primera etapa. La segunda etapa podríamos llamar la realidad cambió, ¿no? Y ya no nos transnacionalizamos, nos globalizamos, ¿no? En parte porque hubo una internacionalización del alumnado y también la consolidación del espacio cibernético. Eso fue para nosotros importante. Y entonces necesitamos generar nuevas estrategias docentes, autoetnografía, digitalización del aula y otra forma de colaboratorio. Aquí, en particular, lo que pasó es que teníamos alumnos de Marruecos, Australia, Japón, Chile en nuestras aulas del posgrado y la licenciatura, alumnos que habían regresado de Estados Unidos a estudiar la licenciatura con nosotros, incluso alumnado indígena. Entonces, hicimos un trabajo de campo con recursos
de fuera de la universidad, en todas estas ciudades, en distintos lugares del mundo, y eso nos implicó, por ahí de los años 2007, pues generar como una estrategia ahí, poníamos muchas computadoras sobre una mesa, por vía de Skype, al mismo tiempo nos comunicamos a la India, a España, y los de España a su vez eran la célula que reproducía Holanda. Bueno, ahí ven ustedes más o menos lo complicado que era hacer esto alrededor del 2007. Y también tuvimos como resultado publicaciones, tesis premiadas, y la forma de colaboratorio se fue haciendo más complicada. En parte, la autoetnografía fue importante porque los alumnos hablaban su propia lengua, entonces pudieron hacer el trabajo de campo en árabe, otros en su lengua indígena, pero al interior de nuestro grupo de colaboración eso implicó un aprendizaje impresionante, ¿no? Porque teníamos la diversidad adentro del propio grupo. Pero luego vino la pandemia, ¿no? Y esto sería lo que yo llamaría una nueva etapa, una etapa planetaria ya, ¿no? En donde los virus y nosotros somos parte de lo mismo. Tenemos que considerar ya no esa distinción entre lo humano y lo no humano, sino que tenemos que pensar en que el aula está implicada por la naturaleza también. Vivimos tiempos de excepción, las reglas se rompieron, ¿no? La universidad se fue de las aulas a otros lugares, y entonces lo que se generó, y esto es donde quisiera yo concentrar mi presentación, me parece que nos implicaron tres nuevas situaciones. Uno, la creación de espacios duales de docencia, virtual, presencial, y en esto quisiera yo enfatizar en un momentito. En segundo lugar, la digitalización del trabajo de campo mismo, ¿no? Y en tercer lugar, una nueva fase del colaboratorio. Voy a tratar de explicar. Eh, bueno, primero, la pandemia nos tocó a nosotros en trabajo de campo justo cuando empezaba en el 19 a saberse del problema, nosotros empezábamos el proyecto. Y todo el trabajo de campo tuvimos que hacerlo bajo la orden de no hagan trabajo de campo, está prohibido. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues lo primero es que lo que nos pasó fue que la universidad misma se expandió, se fue a la casa 2 minutos. de nuestros alumnos en distintos lugares de la ciudad. Es importante decir que en realidad no es que el aula sea un espacio virtual, no, todo lo contrario, es un espacio íntimo. Nos fuimos a sus casas y las casas se volvieron lugares donde hay otros educadores, los padres, otras audiencias, los hermanos, otros tiempos, porque algunos de ellos tenían que trabajar. Y ese lugar íntimo a veces era, por ejemplo, una alumna que tomó clases desde el puesto que atendía, porque su familia seguía trabajando porque eran trabajadores esenciales en un tianguis, ¿no? Otros sus trabajos domésticos. Bien, en segundo lugar, nuestra comunidad de aprendizaje en estos espacios íntimos se volvió una comunidad afectiva, ¿no? Claro, tuvimos que lidiar con el virus y lamentablemente fallecieron familiares cercanos, padres, abuelos de nuestros alumnos mientras trabajábamos. Nos formamos como un grupo epistémico que hacíamos investigación en nuestros propios entornos más inmediatos, pero también en un grupo, en una comunidad afectiva, en donde tuvimos que darnos ese apoyo que de por sí en el caso de la antropología es necesaria para quien se va al campo, porque hay cambios. Bueno, en este caso fueron dramas muy profundos. Y eso nos enseñó que la docencia era muy importante, que el trabajo colaborativo fuese ahora sentipensares, ¿no? Y para eso, entonces, por un lado, exploramos nuevas técnicas de trabajo como la etnografía celular, ciberetnografía, etnografía, etnografía digital. Estudiamos en este caso, por ejemplo, a grupos negacionistas que decían que la epidemia no existía, pero de manera importante, un minuto nada más, el arte, un elemento importante para hacer investigación, para hacer análisis de la investigación y para la presentación. En cuanto a los resultados de investigación, pues ahora estamos
publicando un libro que llevará por nombre La explotación de lo íntimo. Entonces, creo que esta idea de colaboratorio ha sido central para nosotros como aprendizaje. Gracias. Gracias, doctor Hugo, por favor. Bien, gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación recibida para participar en este espacio. Del título de la mesa, yo me centré en dos términos que tenía que ver con conocimiento práctico y esta parte de la construcción colaborativa del aprendizaje. Entonces, bueno, mi reflexión tuvo que ver con qué hacemos si respecto a estas actividades en las que los alumnos se acercan a lo que hay fuera de la UAM, ya sea visitas industriales, prácticas profesionales, pero pues también me llevó esa reflexión a determinar nichos de oportunidad, ¿no? Entonces, voy a platicar un poquito también del contexto en el que se llevan a cabo estas actividades y que a lo mejor no es la parte medular. Más cerca. Por favor. Gracias. Bien, entonces menciono en nuestros cursos, en los programas de las UEAs, no está como una actividad obligatoria esta parte de las visitas industriales. Sin embargo, bueno, eso no quiere decir que no ocurra el conocimiento práctico y el trabajo colaborativo en las distintas UEAs teóricas, ¿no? Hay trabajo en distintos cursos respecto a analizar casos de estudio, trabajar en equipo y muy importante aquí las optativas. Creo que tenemos que analizar de las optativas que ofrecemos a nuestros alumnos qué se está haciendo en este trabajo de campo y eso requiere un trabajo interdisciplinario. Necesitamos fomentar esa comunicación de toda la unidad. Simplemente en ingeniería química tenemos un conjunto de 203 optativas que se supone se ofrecen a los alumnos. No quiere decir que todas se estén utilizando y la verdad tenemos que fomentar esa comunicación para saber qué ocurre al interior de ellas. Convendría también contar con profesores con experiencia industrial, entonces no es solamente que nosotros vayamos fuera de la UAM, sino también traer a profesionistas que ejercen en industria a la UAM, a lo mejor para impartir algunas optativas y fomentar el trabajo colaborativo interdisciplinario, especialmente para los ingenieros químicos. Nos desenvolvemos en proyectos en el que participan profesionistas de distintas áreas de conocimiento. Esto debería de ocurrir más activamente en todos los cursos, los obligatorios y también las optativas. Con la pandemia especialmente se empezó a fomentar otro tipo de actividades, cursos híbridos con participación de profesionistas internacionales. Estamos en la preparación de uno de esos cursos en la que uno de nuestros egresados nos hizo la propuesta de impartir un curso para desarrollar especialmente habilidades blandas. Él reside en Reino Unido y tiene experiencia en la industria en Reino Unido. Entonces, bueno, eso va a ser un plus para nuestros alumnos. Estamos todavía en la etapa de planeación y eventualmente ese tipo de cursos también podría ocurrir como curso de educación continua. Entonces, bueno, ahí son nichos de oportunidad que la tecnología también nos permite incursionar o desarrollar. Cursos remotos con profesores de otras universidades. Recientemente recibió la universidad visitantes de la Universidad de Indiana. Hubo participación con el Departamento de Ingeniería Eléctrica y se vio que hay oportunidad a lo mejor de desarrollar algunos cursos en la que haya un profesor por parte de la Universidad de Indiana y uno por parte de nuestra universidad. Esto comienza en ingeniería eléctrica, pero bueno, está abierto a otras áreas o a otros departamentos y por eso incluye aquí la liga de esto que llaman COIL. Y bueno, los webinars creo que también ayuda a traer esa información del mundo al exterior, obviamente, a nuestros alumnos y tener esta comunicación.
cursos de laboratorio son esenciales para desarrollar habilidades. Muchos ingenieros químicos continuarán trabajando en laboratorios y vimos durante la pandemia esa falta de desarrollo de habilidades de cómo ocupar los equipos, incluso desde saber cómo se llama el instrumental, los materiales en los laboratorios. Después del periodo de contingencia, implementamos algunas actividades demostrativas en un intertrimestre para que esos alumnos que ya habían acreditado los cursos de laboratorio, que realmente no tuvieron un componente experimental real, pues esos alumnos tuvieran ese acercamiento a lo que es realizar los experimentos. Y bueno, nuestros cursos tienen algunas características importantes. Son integradores, no son parte, por lo menos los de ingeniería química, que son 4, termodinámica, fenómenos de transporte, procesos químicos 1 y 2, no son parte o no se llevan a la par de la UEA correspondiente teórica. Es posterior a la UEA teórica. Y en ese sentido, en muchas de las prácticas, lo que los alumnos desarrollan son proyectos, de tal manera que lo que se plantea es un contexto de desarrollo de procesos y ellos son los que propiamente van a determinar o a terminar de definir qué es lo que hay que resolver y entonces hacer la planeación propia del experimento. Entonces desarrollan habilidades desde la planeación, tiene que ver esto con creatividad, analizar y discutir los resultados. Y obviamente en todos estos laboratorios el trabajo es en equipo, en ninguno es individual. No son los únicos cursos de laboratorio para nuestros alumnos, ellos desde el tronco comienzan con método experimental, tienen algunos otros laboratorios a cargo del departamento de química. Obviamente tenemos ahí retos relacionados con la organización del uso de equipos, de los espacios, especialmente cuando alguna generación es altamente numerosa, pero bueno, tenemos ahí que resolver ese tipo de retos. Y la otra es provocar una disrupción respecto a la costumbre de prácticas de laboratorio que llegan nuestros alumnos, que una práctica es simplemente una receta. Nosotros en ingeniería química cambiamos esto con los proyectos que les planteamos, de tal manera que ellos sean los que, obviamente con la guía del profesor, pues desarrollen su actividad experimental. Otra actividad importante está relacionada con los proyectos terminales. Ahí también detecté ese nicho de oportunidad que hay de fomentar la colaboración con la industria. Nuestros alumnos tienen 3 UEAs de proyecto terminal. En la primera etapa se basa propiamente en determinar ese proyecto a partir de investigación bibliográfica, en definirlo adecuadamente, después una etapa experimental para tener información faltante de la literatura y lograr llegar a la tercera etapa, que es propiamente la de diseño de procesos, que además involucra diseño de equipo. Todos los proyectos terminales se desarrollan en equipo de 3 a 4 personas y bueno, aquí lo importante es desarrollar las habilidades relacionadas con desarrollar proyectos. Varios de nuestros egresados consideran que estas son esenciales para lo que están haciendo, aun cuando ya no tenga que ver su trabajo con diseñar procesos, pero sí saben obviamente desarrollar proyectos. Entonces, la colaboración con la industria se da, diría yo, pobremente actualmente. No todos los proyectos terminales tienen esa parte de que esté relacionado con la industria. Las visitas industriales no están establecidas en los programas de las UEAs, se dan por iniciativa de algunos profesores. Tenemos además ayuda por parte de la Coordinación de Docencia y Atención a Alumnos para que se puedan llevar a cabo y además se incluyen como parte de las actividades en las semanas de ingeniería química. Vimos que ante la contingencia algunas empresas lo que están ofreciendo son visitas virtuales. Entonces, bueno, supongo que continuarán dado que la pandemia no ha terminado. Prácticas profesionales lo tenemos como una UEA optativa, es 30 créditos, tiene varios retos. El primero tiene que ver con que los alumnos tienen que encontrar la oferta para insertarse en una empresa y luego están otras. Si los alumnos deciden inscribir la UEA correspondiente,
tendrá que ver con compatibilidad de calendarios y bueno, tener un acompañamiento que creo que lo tenemos que hacer más cercano al alumno y la correspondiente evaluación que ocurre por parte de los profesores de ingeniería química. Movilidad nacional e internacional es otro escenario que creo yo que también acerca a los alumnos a esta parte de salir de la UAM y tener experiencias en otros laboratorios y a veces también en industrias. Ahí los retos que hay, además de la parte económica para que todo mundo pueda participar, pues tiene que ver con compatibilidad de calendarios entre las otras instituciones y la de la UAM, apoyo para encontrar ofertas de tal manera que se enriquezca la formación y pues el acompañamiento que se da. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pasamos con la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, con la doctora Flor Puebla. Gracias, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias. En primer lugar, pues dar las gracias por la invitación a la participación en esta mesa. Y bueno, voy ¿Está mejor así? Sí. Voy a comenzar entonces con mi plática. Tomando como objetivo lo que nos invitaron a decir, que la construcción colaborativa del aprendizaje, lo que hice fue escribir un poco, hablarles un poco sobre las experiencias que he tenido en el laboratorio integral de ingeniería química principalmente y en el laboratorio integral. Estos son algunos de los cursos en los que participo actualmente. Estos son los cursos en los que he participado. El laboratorio integral, sí quiero hacer la mención que es un curso que se da a los estudiantes que llegan por primera vez a la universidad. El curso de microbiología general es con estudiantes que están ya casi como que a la mitad de la carrera. El de fenómenos de transporte, que es otro que doy, está casi por terminar. Lo mismo que el laboratorio integral de ingeniería bioquímica, están entre el 9º y el 10º trimestre. Entonces, he tenido la oportunidad de ver estudiantes de diversos niveles, lo cual también es muy interesante porque sí tienen actitudes diferentes cada uno de ellos. Me enfoco principalmente en el laboratorio integral y en el del laboratorio integral de ingeniería bioquímica, porque son cursos solamente prácticos. Los otros, por ejemplo, microbiología general es un curso teórico-práctico, y los otros dos de fenómenos de transporte y de fisiología y bioquímica, que es de posgrado, son solamente cursos teóricos. Entonces, tanto el laboratorio integral como laboratorio integral de ingeniería bioquímica son solamente prácticos. Esto fue después de la organización por la que se sometió algunos de nuestros cursos, solamente quedaron así conformados. Coincide un poco con lo que nos comentaba aquí el doctor previamente, en que el de laboratorio integral, por ejemplo, de ingeniería bioquímica, se lleva después de haber llevado los cursos teóricos, de manera que también es un curso en donde se integran los conocimientos previos. Obviamente, a diferencia del laboratorio integral, que es que para alumnos de primer ingreso, que recibe a todos los estudiantes que están en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, que muchos de ellos ni siquiera han tenido la oportunidad de estar en un laboratorio. Bien, entonces, ¿qué forma o qué es la manera en que identifico que estoy trabajando en estos dos cursos de manera colaborativa? Pues para hacer que los chicos trabajaran así, implementé dos estrategias. El trabajo utilizando mapas conceptuales, y el otro es utilizando foros de discusión. El primero, dado que solamente son cursos prácticos, pues no hay el tiempo para darles estas explicaciones dentro de la materia. Entonces, pues les pido que hagan mapas conceptuales en donde ellos busquen información, la organicen y de esta manera vayan construyendo su conocimiento, ¿no? Y es justamente previo
a la práctica que vamos a desarrollar. Bueno, cabe mencionar que mis dos cursos, bueno, prácticamente todos los cursos que imparto van de la mano con una aula virtual en la que tengo varias actividades. Entonces, obviamente esto está en el aula virtual, no se los había dicho. Para los mapas conceptuales, aquí me di cuenta que si trabajan primero de manera individual, se los pido, hagan su mapa conceptual de manera individual, pues trabajan ellos solitos. Y luego en el equipo de trabajo con el que tienen, les pido en una segunda etapa de esa misma práctica que se junten todos ellos y que de manera colaborativa integren un nuevo mapa conceptual en donde ya pues subsanen las carencias que puede tener alguno de ellos, ¿no? Este es en el caso de los mapas conceptuales. Y para los foros de discusión, pues tengo dos formas de trabajarlos, tres podríamos decirlo. Uno es para discutir puntos específicos sobre el tema de la práctica que se va a realizar, en donde los hago que busquen información y después les pongo casos prácticos en los que tienen que resolverlo. De manera que, pues aquí también es como van construyendo, buscan su información y después una vez que la tienen, con el caso práctico que les pongo a resolver, la están integrando. Esto lo hacen de manera individual, pero dado que es un foro, los invito, y digo los invito porque sí tiene que ser así, a que discutan entre ellos. Muchas veces se da, otras no se da en la intensidad en que nos gustaría que lo hiciéramos o que me gustaría que lo hicieran, pero sí sucede. Otro uso que le doy a los foros es cuando estábamos antes de la pandemia, que teníamos nuestros resultados en el laboratorio, cada equipo ensayaba, por ejemplo, una condición particular, subía el resto de su información o toda su información al foro y todos los demás podían consultarla y junto con su equipo trabajan los resultados que todo el equipo obtuvo. De esa manera se integraba el conocimiento. Y bueno, pues obviamente también para resolver dudas. Entonces, estos foros los usan pues así como se ve, ¿no? Antes de hacer la práctica, durante la práctica y posteriormente a esta. Esto es lo que les mencionaba de los foros de discusión, que es en lo que me voy a enfocar un poquito más. Esta es el aula virtual del laboratorio integral, son las prácticas en las que utilizo, por ejemplo, ahí se puede ver el mapa conceptual y el foro de dudas, ¿no? Y en una de las prácticas del lado derecho está el foro en donde ellos pueden subir la información que se generó durante la práctica. ¿Qué es lo que opinan los estudiantes? Digo, bueno, a ver, yo me imagino que les va a servir, pero mejor preguntarles, ¿no? Y saber que esto sí se los voy a hacer notar que es para los estudiantes del laboratorio integral de primer ingreso. Entonces les pregunto, ¿de verdad les sirve las actividades para que aprendan más, para que puedan cooperar entre ustedes? Entonces, pues la mayoría dice que sí y que pueden realizar sus investigaciones antes y que pueden construir su conocimiento. ¿Cuál fue lo que más les gustó? Pues a ellos sí les gustó mucho hacer mapas conceptuales y utilizar los foros. Esto se lo atribuyo a que es algo nuevo con ellos y que no lo habían usado antes, entonces, pues bueno, por eso es su entusiasmo, ¿no? Durante la pandemia solamente me dediqué al trabajo con el aula virtual del Laboratorio Integral de Ingeniería Bioquímica. Este curso, como les decía, ya es bastante más avanzado. Esta es una vista de las prácticas que se tienen que realizar. Entonces, el primer problema con el que me enfrenté, no solamente yo, sino todos los de aquí, es cómo le hacemos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que yo tenía ya datos experimentales que habíamos tenido generado durante prácticas anteriores, entonces se los ofrecí y lo que ellos hacían era pues analizarlo y con eso junto con su equipo elaborar su reporte. Un ejemplo aquí en la práctica número 1, porque es justamente también, ahorita lo estoy notando mucho, que no tenían, bueno, perdieron muchas habilidades, ¿no? Entonces, simplemente el elaborar una curva de calibración ya se les olvida cómo es, ¿no? Entonces, desde antes lo hacía y ahora lo sigo haciendo con ligeros cambios porque van y buscan la parte teórica. Cuando estábamos en la pandemia disponía yo de mucho tiempo para poderles explicar paso a paso qué tenían que hacer, recordárselos. Sí, gracias. Recordárselos. Y ahora realmente yo podía decir que entendían a la perfección lo que tenían que hacer.
Muchas veces durante las 4 horas de laboratorio no es tan fácil porque están ocupados yendo de un paso a otro, en lo que tienen que elaborar en el laboratorio. Ahora lo que estoy haciendo es, además de darles este foro en el cual buscan información antes y les sigo dando un caso práctico, justamente es ponerles mayor variedad de estos casos prácticos para que cuando lleguen al laboratorio ya tengan una idea de cómo hacerlo. Este foro es también de discusión entre ellos mismos, es de un foro de preguntas y respuestas, entonces ellos tienen que participar y después tienen que esperar la retroalimentación de sus compañeros. De manera que es una de las maneras en las que pueden también, pues, construir su conocimiento, ¿no? Esta es la presentación, la organización del foro, en donde les voy dando, pues, que piden, que busquen información, que la organicen en una tabla, posteriormente el caso práctico que tienen que resolver y que emiten algunas de sus conclusiones. ¿Qué es lo que opinan los estudiantes? Particularmente para este foro. La encuesta, porque tienen una encuesta al final de su actividad, muestra que pues el mayor porcentaje de las respuestas, y si sumamos la 1 y la 2, es el orden donde 1 vale más y 4 es totalmente en desacuerdo, entonces están más cercanos al 1 y el 2. Claro que hay respuestas en 3 en donde no están de acuerdo, pero si sumamos en promedio parece ser que tienen respuestas favorables en donde sí identifican que les está funcionando para su conocimiento y que sí están construyendo información. Sí les permite generar su información, trabajar en equipo, pueden hacer una investigación más a profundidad. Quiero terminar con esto porque la realidad también es que en los mismos comentarios que dicen los estudiantes es que muchos de sus compañeros no les responden dentro del foro de discusión. Ellos mismos identifican que el trabajo en equipo es muy complejo, simplemente por tener que hacer que coincidan sus tiempos y más que nada el trabajo conjunto, el trabajo colaborativo. Es algo que todavía les sigue costando mucho porque les es muy difícil coincidir en los tiempos. Sin embargo, bueno, aquí tengo que aceptarlo, debo decir que lo puse porque me gustó y dije, bueno, pues les ayudé. Me dicen que fue muy bueno, entonces sí se los tengo que hacer notar, ¿no? Y pues bueno, los retos que percibo es que dentro del aula, aún dentro del aula en el laboratorio, si hay estudiantes que si son equipos de 5, uno está viendo a ver qué no hace y los otros 3 están viendo a ver qué sí, ¿no? Entonces, no nada más fuera del aula el trabajo colaborativo, sino también dentro. Obviamente fuera del aula es un reto que tenemos que subsanar y bueno, que los estudiantes busquen esa información, que la hagan propia, pero más que otra cosa me parece que el reto es cómo estimular al estudiante y ganarle a la apatía que ellos mismos dicen que detectan, si no en ellos, en algunos de sus compañeros, ¿no? Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Como siempre en estos eventos, el tiempo es un tirano y el moderador es el que tiene que administrarlo para que los demás ponentes que nos siguen en la mesa puedan tener el tiempo suficiente. Vimos claramente cómo las aulas no nada más están dentro de las instalaciones de la UAM, sino que se pueden transportar hacia afuera y eso es lo que los alumnos van enriqueciendo porque les permite tener esa experiencia vivencial. La pandemia nos generó de que estuviéramos encerrados porque no había posibilidades para salir, pero ahorita yo creo que es algo muy importante y les agradezco a los 3 ponentes por las experiencias que nos compartieron. Hay 2 comentarios de YouTube. Gerardo Varela dice, la virtualidad, eso debe ser un medio para conectar gente, no para desplazarla. Karino Ernesto San Juan Castellanos agradece la información. No sé si quieran comentar este mensaje de que la virtualidad debe ser un medio para conectar gente, no para desplazarla. Si quieren hacer un comentario y sus conclusiones finales. Sí, bueno, en el caso nuestro, el desplazamiento
era el objetivo del trabajo, porque lo que hacíamos era investigar migración, ¿no? Entonces, y las circunstancias nos fueron obligando a generar como propuestas de cómo hacerlo, no solamente nuevas técnicas para estar, para dar seguimiento a los sujetos de estudio, sino también nuevas estrategias pedagógicas. Y eso fue lo que queríamos decir. Pero tiene razón el comentario en un sentido, que es que la universidad está desplazando costos a las unidades, a los contextos íntimos de los estudiantes. Y yo creo que eso es una cuestión que tenemos que pensar, ¿no? No estamos trabajando en el Internet, estamos trabajando en sus casas. Y eso implica eh, recursos, espacios, negociaciones de tiempos que son sumamente difíciles para el alumnado nuestro. Y yo quisiera destacar eso. Gracias. Bien, bueno, en el caso de ingeniería química coinciden que definitivamente estas tecnologías y la virtualidad nos acercan a profesionistas. Es algo muy ventajoso poder estar en tiempo real comunicándose con profesionistas en otras partes del mundo. Y aquí la idea sería enriquecer la formación de los alumnos también con estos espacios. Algo que también me gustó mucho de la última presentación de la doctora Flor fue la parte de la retroalimentación del alumnado. Creo que en todas nuestras actividades tenemos que tenerlo ahí presente, ¿no? Tanto por qué está funcionando algo que implementamos como por qué no funciona, ¿no? Tener esa comunicación constante. Gracias. Sí, bueno, no me quedó del todo claro la cuestión de por qué se está desplazando. Me parece que sí es una forma de integrar, obviamente, y de conectar. Em, Entendería tal vez que se desplaza porque quedaría fuera tal vez del contexto los estudiantes que no tuviesen la oportunidad de conectarse, obviamente. Pero bueno, también debemos pensar que sí se dieron oportunidades para que en la mayoría de los casos pudiesen estar todos en conjunto, ¿no? En el caso particular de mis cursos que estaba dando yo de manera virtual, eh, la mayoría de los estudiantes, sí hubo unos cuantos que se juntaban entre ellos en sus casas para en una misma sede poder tomar sus clases. Y afortunadamente me parece, en mi caso no tuve un caso en el que dijeran, yo no me puedo conectar, yo no tengo la manera de seguir las clases. Entonces creo que sí, lo digo, fue muy afortunado y pues en mi caso yo no pude ver que haya habido desplazamiento alguno. Muchas gracias. Tengo dos últimos comentarios. La doctora Margarita Salazar señala, en general no contestan ni participan en foros. Y Gerardo Varela, el trabajo en conjunto no tiene que ser sincrónico, puede ser asincrónico. El medio virtual lo permite ampliamente, en lo cual estamos totalmente de acuerdo. ¿Sí? Quiero dar por concluida esta mesa, agradecer a nuestros tres ponentes y darles un fuerte aplauso por compartir sus experiencias. El doctor Federico Becerril Alatorre, por favor. El doctor Hugo Joaquín Ávila Paredes y la doctora Flor de María Cuervo López. ¿Sí? Los invitamos a la siguiente ponencia, que son cursos interunidades usando tecnologías virtuales, donde vamos a tener el punto de vista de cómo se lleva a cabo estos cursos entre dos unidades. ¿Sí? También aprovechamos para darle la constancia al doctor Pablo Gustavo Damián Matsumura por la notable moderación. Muchas gracias, Pablo.
Thank you.